Buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica. Como cada tarde, y casi anticipándose nuestros compañeros para que lo tengan también ustedes viéndolo tranquilamente y leyéndolo, hoy nos centramos en los distintos asuntos geopolíticos, en particular mirando a la India. Al margen de lo que está ocurriendo y de lo que también vamos a hablar en Toledo, con esa reunión de ministros de defensa del viejo continente en el que está Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores también y de Defensa, el ministro de Defensa de Ucrania. Enseguida vamos a hablar de eso porque ha vuelto a pedirle a Ucrania más tanques a todo el mundo, a toda Europa, en particular a España. Le ha pedido más tanques Leopard que los que le estamos reparando para enviar. Dice que ya cuando ganen la guerra, entonces dejará de pedir armas, ha dicho Ucrania. Enseguida vamos con todo eso. Antes les decía, la mirada hoy en Todos Geopolítica está en China, o en India, o en un territorio que es base para el conflicto. Lo van a ver bueno, han puesto un tuit con un gráfico, con un mapa, el Global Times, que depende, por cierto, del diario oficial de China, del Daily People, y en ese mapa que ven ahí lo tienen. El problema que tienen, dicen, bueno, ya está la nueva edición para 2023 del mapa, etcétera, etcétera. El problema es que meten dentro de ese mapa una región llamada Arunachal Pradesh. ¿Cuál es el problema de esto? Según hasta donde está marcada la legislación internacional y ciertas fronteras, según cómo están redibujadas las fronteras en esa zona, eso pertenece a India, que por cierto celebra el G20, la próxima cumbre del G20 el fin de semana, allí en Nueva Delhi. No va a ir Xi Jinping. Dicen que van a mandar a Li Qiang y que con ese primer ministro está más que representado China. Pero empieza a haber un problema donde en teoría no había un problema. Es verdad que India ha navegado durante este tiempo siempre hacia el mejor postor, hacia lo que convenía en realidad a su economía. Y China ha hecho lo mismo. El problema es que China es, digamos, el buque insignia de ese bloque BRIC, de ese bloque que se opone al dólar, que se opone a la hegemonía anglosajona, en particular de Estados Unidos. E igual que Estados Unidos es la cara visible en un sitio, China lo es en el otro. E India se está saliendo de ese papel. Lo que ha ocurrido con esa publicación del mapa, que por cierto no han borrado, a pesar del enfado de Narendra Modi, de los dirigentes en general de India, un enfado que han hecho patente también de forma pública, no es una suposición. A pesar de ese enfado, no han borrado esto ni han cambiado el mapa, evidentemente. China mantiene ese rumbo, porque China no reconoce ciertas fronteras que hay en esa región y por lo tanto, al no reconocerlo, considera que esa región de Arunachal Pradesh pertenece al dominio chino. Se hizo pública la imagen hace unos días. Insisto, hay zonas que todavía están en disputa, como ese territorio de Arunachal Pradesh, que está en teoría bajo la administración de India, que es lo que les digo. Global Times comparte esta imagen que nosotros les mostrábamos. Ya se habían publicado, dice el ejecutivo chino, imágenes en este sentido. Tiene que ver con lo que quiere ser y hacia dónde va y en cómo está estructurado China. Dice que ya se han publicado, que el mapa es absurdo, o sea, que el mapa no representa nada. Y desde India dicen que es absurdo, perdónenme, que es ridículo que quieran anexarse un territorio. De hecho, se ha dicho que hay muy claro, y está muy claro, cuáles son los territorios de India. Y que hacer afirmaciones absurdas o ponerlo en un mapa no va a convertir en tuyo el territorio que pertenece a otro pueblo. Esto lo ha dicho el ministro de Exteriores indio, que, insisto, viene hablando de este territorio desde hace tiempo. La polémica se remonta a 1947, allí se creaba India y, como tal, y se ponía ese mapa, pero es que no reconoce, insisto, esas fronteras China. Dentro de su mapa político hay una serie de líneas trazadas en ese año que China considera que no están bien trazadas. Y encima es una zona, ese Arunachal Pradesh, particularmente militarizado. En este mismo año un conflicto ha acabado con la vida de 77 personas entre un bando y otro, militares indios y chinos. Se habla muy poco de este asunto, pero la relación entre Modi y Xi Jinping, que es verdad que ha tenido días muy buenos, está pasando ahora por un bache importante. Insisto, en el que el propio ministro de Exteriores llega a decir que es absurdo hacer un mapa así y que ponerlo en un mapa no va a hacer que sea tu territorio. Para hablar de esto, evidentemente también de esa cumbre en Toledo con los distintos ministros de Exteriores en Europa, con los ministros de Defensa,
Para hablar de todo esto, hoy con nosotros Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos también con nosotros a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Ahí le tienen también en pantalla. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Bueno, no había un conflicto, no había un problema, porque el conflicto en realidad sí existía, pero no había un problema. Los BRICS y este afán económico que iban poniendo los BRICS encima de la mesa estaban tapando, soslayando al menos este conflicto en el Pradesh. Ojo, porque esta publicación del mapa chino anexionándose una zona que ya ha dicho el ministro de Exteriores indio que esto es absurdo y ridículo, está elevando el tono hasta el punto de que Xi Jinping hoy ha dicho que no va al G20 y que irá el primer ministro Li Qiang. Ojo, porque yo no sé si, o no sé cómo veis vosotros, la relación entre estos dos gigantes. Es que India no está conforme con el papel que le toca jugar dentro de los BRICS. Es un asunto que va más allá. Narendra Modi va a seguir en ambos bloques. ¿Cómo estáis viendo vosotros toda esta situación y en particular este conflicto, Adrián? Luis. Bueno, vamos a ver, yo creo que de alguna forma vosotros habéis dado las pistas para interpretar lo que está sucediendo. Primero, no es un conflicto nuevo, sino que es un conflicto tradicional sobre unas líneas fronterizas en las que los dos países no se ponen de acuerdo y que incluso ha tenido momentos mucho peores desde el punto de vista de enfrentamientos militares directos, con un número significativo de militares muertos en uno y otro bando. La articulación de los BRICS se ha ido consiguiendo a pesar de la existencia de esos conflictos, pero no ha hecho desaparecer esos conflictos. Hay pues una serie de reclamaciones históricas que a través de ese mapa en China pues parece, interpretando de alguna forma a qué obedecen estos movimientos, no es la primera vez que lo hacen, pero obedece a un dejar patentes a reivindicaciones históricas, pues digamos que para no olvidarlas de alguna forma. Pero hay que tener en cuenta que no hace referencia exclusivamente a India, con otra dimensión, por supuesto, pero dentro, al dibujar ese mapa, también han incidido en territorios que ahora son de Malasia, de Filipinas o incluso de Rusia. Las reacciones han sido distintas. También ha habido protestas desde Malasia y desde Filipinas. Ha habido una declaración desde Rusia casi quitándole importancia al tema. Pero bueno, para dejar claro que probablemente no hay detrás una voluntad de agresión o de ataque expresamente contra India, sino una manifestación más o menos habitual en China sobre dejar claro cuáles son sus reivindicaciones históricas. Evidentemente el problema entre China e India está ahí, esos problemas históricos fronterizos, y también pues hay una cierta disputa histórica que probablemente se irá manteniendo en el seno de los BRICS con respecto a la hegemonía de uno u otro país. En este momento está claro que la hegemonía económica la tiene China, pero hay pocas dudas de que hay una aspiración de India para, de alguna forma, bueno, no arrebatar, pero disputar esa hegemonía a China en el largo plazo, ¿no? Bueno, yo creo que como no es realmente algo nuevo desde este punto de vista, tampoco es algo que probablemente vaya a poner en peligro las relaciones dentro de los BRICS. Históricamente, esas disputas entre China e India se han resuelto fundamentalmente a través de Rusia. Es decir, Rusia ha hecho de moderador con las dos partes en la medida en que tenía buenas relaciones con China y también tenía muy buenas relaciones con India. Pero nunca han sido estas relaciones entre China e India del carácter de las que son en este momento entre China y Rusia, en las que vamos a decir, el acuerdo estratégico, el acuerdo geopolítico es casi al 100%. Pero seguramente tampoco es necesario que sean relaciones de ese nivel. Es decir, es un bloque plural. Cuanto más miembros incorporen, probablemente va a ser más plural. Basta pensar en la incorporación prevista para fines de año ya, o decidida para fines de año, de un país, por ejemplo, como Arabia Saudita, ¿no?, cuya composición interna, o sea, países extremadamente de una composición oligárquica muy directamente ligada a Occidente, a Estados Unidos en concreto. Es decir,
las configuraciones internas y los posicionamientos, lógicamente, van a ser tremendamente plurales dentro de los BRICS, y el que se produzcan uno u otro tipo de disputas, yo creo que, bueno, hay que considerarlo como normal. Incluso esa no comparecencia en la reunión del G20 no tiene por qué estar relacionada directamente con esta disputa alrededor del mapa. Es muy posible que no lo esté, sino más bien que esté pensando no en la India, sino en el propio G20, y que sea una forma de ir quitando relevancia al G20 como plataforma internacional frente al propio reforzamiento del BRICS Plus, ¿no? Luis, sobre esta lectura, apuntaba, por cierto, en la línea de lo que dice Adrián, claro, alguno hablaba del tema de la Manchuria de Rusia y de si había en ese mapa, pues evidentemente que también había injerencias en otros lugares. Yo no sé si tiene que ver con esto o no, pero es verdad que la respuesta del ministro de Exteriores en India ha sido particularmente agresiva, ¿no? Con ese que es absurdo, que es una reclamación ridícula, ha llegado a decir, sobre el mapa, que es decir, ha ido un poquito más allá. Bueno, efectivamente Xi Jinping de momento se baja de este viaje por la razón que no sé si vosotros podéis apuntar, Luis, también, otras razones que puede argumentar un presidente de China que siempre había visto bien, cuando hacían estas muestras de poder en el G20 y en los BRICS, el salir del lado y te mantenía una buena relación, al menos aparentemente, para con Narendra Modi. Sí, bueno, yo aquí diferenciaría lo que son las líneas generales, porque al final, bueno, pues son dos países que tienen mucho en común, a pesar de que pueden tener, y estamos viendo en este caso de intereses territoriales por una pequeña porción de territorio, un desencuentro, pero en líneas generales son países que comparten muchas cosas, que tienen puntos de vista muy parecidos en política exterior, a pesar, obviamente, de que no son países homogéneos ni comparables desde el punto de vista político, sociológico y económico, quizá un poco más similares entre ellos, ¿no? Pero a partir de ahí tienen un desafío común en la sociedad internacional. Aquí yo también mencionaría el sorpaso de la India a China en cuanto a potencia demográfica de la región, porque según las estadísticas, el país más poblado ya no es China, sino que es la India. En esa zona en esa área geográfica hay territorios en disputa, no solo entre China y la India, también entre la India y Pakistán, entre Bután y Nepal también están metidos en alguna reclamación territorial. Es decir, el irredentismo chino de maximizar las fronteras y de ir más allá de lo que está reconocido sobre el papel, es decir, aunque sea un territorio minúsculo que pueda parecernos a ojos occidentales un poco insignificante, para ellos o desde la visión cosmológica del país, de China, pues es ampliamente considerable, ¿no? Pero yo esto, en primer lugar, lo destacaría como dentro de ese gran saco de reclamaciones territoriales que hay. También, bueno, pues decíais, yo creo que lo daba Adrián, el que un poco hacía alusión a una cosa, y a mí yo en mi mente me he acordado de estas parafernales, estos protocolos de cierre de fronteras que hacen entre Pakistán e India, ¿no? Para ver quién levanta la pierna más alta. Es decir, bueno, yo creo que es un poco cuestión del momento, es decir, ahora toca esto, por alguna cuestión que yo creo que puede llegar a ser incluso baladí. Lo que no es baladí es el hecho de que Xi Jinping no vaya a ir a la cumbre del G20 y que mande al primer ministro. Eso en el argot diplomático pues sí que pone de manifiesto un descontento y un poco pues no deslegitimar, pero sí descafeinar un poco la cumbre, porque bueno, pues obviamente lo que pueda aunque luego sí que es verdad que igual aquí Trudeau, el de Canadá, está bastante contento porque a lo mejor se evita alguna bronca, ¿no? Pero bueno, evitando las maldades, yo creo que el hecho de que no vaya Xi Jinping, pues en clave diplomática, es un descontento considerable para descafeinar un poco el encuentro del G20, pero a partir de ahí, bueno, pues va el primer ministro. Tampoco creo que vaya a adoptar el primer ministro una línea radicalmente diferente. No, si no lo digo por la línea que adopte, pero si fuera al revés, si fuera Modi el que no va a China, diplomáticamente en China se lo tomarían también de otra manera. Quiero decir, pocos lugares tan diplomáticos en el gesto como China. Entonces el hecho de que deje de ir el propio Xi Jinping
Por eso os preguntaba la razón, porque no desconozco, decía Adrián, seguramente haya más razones, haya algo de fondo, igual tiene incluso otro tipo de agenda más compleja debajo, puede ser, pero os lo preguntaba porque en pocos lugares se cuida tanto la forma de la diplomacia como se hace en China, y es evidente que hacer eso, si se lo hicieran al revés, ellos lo tomarían como un desplante, evidente, y como tal habría que ver el hecho de que hagan y realicen ese gesto. Y aprovecho, mientras os retraslado esa pregunta, alguien apuntaba por detrás en algún momento. Bueno, es que los BRICS, como grupo, algo parecido a lo que decía Adrián, está bien, porque son un núcleo, cuantos más países haya, bueno, todo bien, pero en realidad no hay una querencia, no hay un objetivo real detrás, salvo el sumar, y a partir de ahí buscar un club donde, según en qué momento, buscarás un socio. Pero no hay un objetivo real, no va persiguiendo nada concreto, ni nada tan fácil de realizar. Al final, hablar de que buscan la desdolarización es, uno, ser muy genérico, y dos, es complejo ese asunto, incluso entre los propios países que forman los BRICS. ¿Hasta qué punto en realidad le veis recorrido como conjunto a los BRICS y qué importancia le dais a la ausencia de Xi Jinping en India? Bueno, vamos a ver, yo creo que de alguna forma ya lo he apuntado antes, pero mi interpretación es que esta ausencia no está pensando en un gesto dirigido a India, sino en un gesto dirigido al G20, ¿no? Y que probablemente, creo que Luis lo ha apuntado también de alguna forma, probablemente de lo que se trata es de precisamente de quitar peso diplomático, peso estratégico al G20, bajando el nivel, y en lugar de ir de Xi Jinping, digamos, un segundo nivel. Hay que tener en cuenta que algo similar va a suceder con Rusia. Es decir, que en lugar de Putin va a ir el ministro de Asuntos Exteriores, con lo cual ya tendríamos a dos países del G20 que están, de alguna forma, bajando el nivel de la representación y, por lo tanto, reduciendo el peso estratégico del G20. Es, como vosotros habéis dicho, es muy importante simbólicamente, pero yo no diría que mirando hacia la India, sino mirando al G20 como tal, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista del peso, de las posibilidades, de las capacidades estratégicas del BRICS, vamos a ver, hay un primer elemento que es, vamos a decir, llamarlo de alguna forma, el antihegemonismo, ¿no? Es decir, en ese sentido, eso es coherente con la pluralidad. Es decir, si ellos están hablando de sustituir un mundo unipolar, claramente hegemonizado, pues vamos a decir, por Estados Unidos, si se quiere, por un mundo multipolar. Entonces, con la expresión multipolar ya están admitiendo ese concepto de pluralidad, de que polos de poder, polos geográficos distintos, con formas políticas, económicas y sociales distintas, pueden ponerse de acuerdo en hacer frente a esa unipolaridad, a esa hegemonía unipolar. Lo mismo sucede en el ámbito monetario, ¿no? Frente a un mundo que ha estado dominado por la hegemonía del dólar, y esto ha sido a corto plazo muy bueno para Estados Unidos, a largo plazo seguramente una trampa, pero bueno, frente a esa, vamos a decir, gestión financiera desequilibrada, pues plantean una gestión financiera multipolar que represente de una forma más coherente el papel de cada país o de cada región en el globo. Desde un punto de vista de modelos internos, también ellos plantean la necesidad de respetar los modelos sociales, económicos y políticos de cada país, partiendo de ese principio de multipolaridad y de diversidad. Y finalmente, bueno, sí se puede decir que en la práctica puede haber una cierta atracción porque dentro de esos modelos diversos, por los que vayan resultando más eficientes. Y es evidente que hay, digamos, un posicionamiento de muchos países emergentes y en desarrollo que están mirando quizás políticamente hacia Rusia, por ejemplo, y económicamente hacia China, desde la perspectiva de modelos que apuestan por el desarrollo, que apuestan por el crecimiento incluso, ¿no? Frente a un Occidente que se ha olvidado de crecer, que ha de alguna forma relajado sus prioridades estratégicas, que no tiene un modelo de desarrollo claro, que está apoyado en un modelo de desarrollo que en los últimos 50 años no funciona, que no consigue niveles de inversión sostenibles, etcétera, ¿no? Es decir, frente a ese modelo, seguramente Rusia y China están apostando por un modelo de desarrollo, pues también de sostenido y de amplia base popular,
que le resulta bastante atractivo y que probablemente irá teniendo un atractivo en el conjunto de los países en desarrollo que se vayan apuntando a ese modelo BRICS Plus. Pero de cualquier forma, lo que están construyendo, yo creo que conceptualmente por lo menos, vamos a ver luego, evidentemente tendrán que surgir fricciones de todo tipo, ¿no? Pero que conceptualmente es coherente con ese concepto de multipolaridad frente a la unipolaridad y a la hegemonía tradicional de Estados Unidos, vamos a ver. En este sentido, quizá más por ese apartado de los BRICS, y me pareció interesante la reflexión de Adrián de se busca algo de la política rusa y mucho de la economía de China también. Sí, porque al final no hay que olvidar que lo decíamos creo que la semana pasada, los BRICS ante todo surgen como una reacción al G7, luego G8, ahora otra vez G7, es decir, surgen como una reacción a ese club fundamentalmente de países occidentales, europeos y del entorno OTAN, es decir, países que cada vez iban teniendo mucho más peso, como China, Brasil, India, deciden agruparse. Pero como decía Adrián, no hay un objetivo más allá de ese, es decir, no hay un objetivo de unidad territorial, como pueden ser algunas organizaciones de carácter regional en cualquier lugar del mundo, la Unión Africana, la Unión Europea. No hay un componente de crear una zona, por ejemplo, de libre comercio, tampoco la hay, como la puede haber en otros lugares o en otras latitudes, ¿no? Es decir, el único nexo de enlace es el servir como plataforma alternativa a esa unipolaridad capitaneada por Estados Unidos, en el que los líderes del G7 se sentaban junto al presidente de turno de la administración norteamericana y decidían en base a cuestiones que solo afectaban al que puedo llamar primer mundo, ¿no? Es decir, ahí está la clave. A partir de aquí, bueno, pues Rusia, que en un primer momento estaba dentro del G8, es expulsada por Crimea, por el conflicto de Crimea en el 2014, y a partir de aquí busca reorientarse, ¿no? Y ahí es donde tenemos el modelo ruso-chino, que son los dos países que yo creo que llevan la voz cantante, o un poco lo decías tú, en lo político y en lo económico. Al final el resto van un poco, no al rebufo, pero van un poco, bueno, pues viendo qué parte de ese modelo le va sirviendo en función de la coyuntura que se vaya viviendo en el país, ¿no? Y ahora con estos nuevos miembros, bueno, pues aparte de que hay que ver cómo se materializa y hay que ver cómo se plasma, pero yo el otro día vi en Instagram un mapa de ciertos componentes, de ciertas variables y de ciertos datos de lo que iba a suponer, pues, en potencial de crecimiento de la economía, de peso del PIB en la economía mundial. Es decir, el salto también es importante, más allá, yo lo decía la semana pasada, de a ver qué pasa con Argentina si Milei gana las elecciones, ¿no? Pero aparte de eso, estamos en un proceso de multipolarización del mundo, es decir, tampoco es un proceso nuevo, es un proceso que comenzó unas cuantas décadas atrás, sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética y esa no ubicación de Rusia dentro de ese modelo capitalista, ¿no? Y la emergencia de otros países, por supuesto, ¿no? Pero yo aquí sí que lo encajaría dentro de una tendencia histórica que no es nueva, pero sí que a día de hoy está cogiendo mucho más fuerza, mucho más cuerpo, y que es un proceso que en los próximos años, incluso en las próximas décadas, pues será todavía mayor. Y tampoco veo en los BRICS, más allá de que puedan generar algo así como lo que en su día fue la serpiente europea, que era una banda de fluctuación de los tipos de cambio, tampoco veo que los BRICS puedan llegar a crear una moneda común. Es decir, es que ahí no hay ningún elemento de integración más allá de lo que mencionaba, ¿no? De ese interés de surgir y de aparecer a ojos de la sociedad internacional como una alternativa a ese grupo que era el G7. Bueno, todo esto con los BRICS, y vamos a ver qué sale y qué no sale, porque cada vez más parece eso, un club donde económicamente a veces puede convenir y a veces no, pero desde luego no parece un club político, más allá de que alguno, como decía Adrián, se pueda fijar en el asunto ruso o de este tipo de mapas que uno encuentre y de repente convenga, como dice Luis, pero es verdad que parece un club, desde luego, donde las decisiones no van a ir más allá
que determinados rescates, como el que acude a una ventanilla del FMI, si me permiten, va a ser más o menos el camino que lleva. Les quería preguntar, estamos en Toledo, ministros de Defensa, ministros de Exteriores, acaba de poner un mensaje en X, en esto que era Twitter, Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores ucraniano, diciendo que está en Toledo trabajando por la fórmula de paz que van a presentar estos días, que, os cito casi textualmente, dice, estamos creando la fórmula de paz de Ucrania y es la mayor y más ambiciosa iniciativa diplomática desde la creación de la arquitectura de seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial, dice Kuleba, que están cooperando de forma activa para llevar a cabo esa colosal tarea que hemos debatido hoy en Toledo los ministros de Exteriores de la Unión Europea, y que además se congratula de decir que su prioridad ahora mismo es ya no la OTAN, sino comenzar con todos los preparativos para su adhesión a la propia Unión Europea. Ucrania, ¿veis vosotros que la paz esté tan cerca? ¿Veis que esto son maniobras, informaciones, propaganda, no sé cómo queráis llamar? ¿Qué veis de realidad en este tipo de mensajes y en este tipo de adhesiones? Decía el otro día Charles Michel que quizás es el momento antes de 2030 de abrir la mano e incorporar nuevos miembros. Adrián, Luis, respecto a la paz, respecto a la Unión Europea, ¿cómo estáis viendo vosotros el devenir de Ucrania en los próximos meses? Bueno, vamos a ver, lo que podemos decir que es una realidad constatable es que hay movimientos. Hay movimientos que parten, por decirlo sencillamente, de la derrota desastrosa, vamos a decir, de Ucrania en el terreno de batalla. Es decir, las pérdidas inmensas en personas, en material, el desastre de la tecnología occidental al enfrentarse con la rusa. Claro, ya sabíamos desde hace tiempo que hay movimientos desde la OTAN y desde Occidente que están apuntando a través de declaraciones diversas, intentando crear el ambiente para que se reoriente la situación, para que se abra alguna vía diplomática, alguna vía de negociación, porque, claro, estamos ya en una situación en la que el tiempo corre a favor de Rusia, ¿no? El tiempo en el que se mantenga la situación bélica, ¿no? Así como en momentos anteriores ellos esperaban desgastar a Rusia en esa guerra en Ucrania como un primer paso para hasta cambiar el régimen en Rusia y después en China, que era el gran objetivo de Occidente durante estos 20 años, de pronto pues ha sucedido todo lo contrario. Han visto que no conseguían desgastar a Rusia ni económica ni geopolíticamente y que, al contrario, en la guerra Rusia es cada vez más fuerte, Ucrania se está destruyendo, el armamento occidental no funciona. Es decir, se ha abierto ya un contexto en el que cuanto más tiempo pase, la situación para Ucrania y para Occidente va a ser peor. Y esto ha generado movimientos en Occidente diciendo, bueno, a ver si hay alguna posibilidad de negociar algo para cambiar el contexto. Entonces, que se va a abrir, va a haber movimientos en este sentido, está claro. Y estas manifestaciones probablemente están apuntando en esta dirección. Pero claro, otra cosa es que esto vaya más allá. Pero claro, la clave es si Occidente es capaz ahora de ofrecer algo, digamos, una salida suficientemente razonable para que Rusia, que es la potencia que está ganando la guerra, pues acepte ese acuerdo, ¿no? Y claro, nosotros ya hemos comentado otras veces que esto es muy difícil sin una oferta que abarque, una oferta de negociación que abarque al conjunto de Europa por un lado, pero también seguramente al conjunto del mundo, porque ya estamos en un contexto en el que lo que está pasando en Ucrania no se puede separar de este conflicto entre un mundo unipolar y un mundo multipolar, y seguramente hay que ponerlo de una forma o de otra, hay que ponerlo todo encima de la mesa, a través de una negociación global que va mucho más allá de Europa, por un lado, y por otro lado, dentro de Europa, a través de una arquitectura de seguridad que dé suficientes garantías a todas las partes, ¿no? Y esto supone sacrificios o esfuerzos o cesiones impensables para algunos hace 6 meses, pero que van a ser inevitables si realmente se quiere dar una solución al conflicto. Lo que no sé es si puede estar ya preparado, pues no sé, el gobierno de Ucrania o ciertos gobiernos europeos con este nuevo contexto. Y igual esta dimisión del ministro de Defensa del Reino Unido, que ha sido un auténtico halcón en todo este proceso, pues puede tener bastante que ver con este nuevo contexto. Sí, yo aquí un poco por mencionar
Sí, perdón, no sé No, si me te quería traslado decir. esa pregunta, Luis, pero no quiero dejar que se pase este asunto de Ben Wallace, ¿eh? Y de la división y de la reestructuración, que no está siendo para nada casual y para nada por la familia de Ben Wallace. Ahora hablamos de ese asunto. Luis, Vale. al respecto de lo que está ocurriendo en Toledo y esa fórmula de paz. Pues a ver, yo aquí creo que también hay mucho marketing, es decir, lo decía Adrián, que en Rusia está llevando en algunos sentidos, por no decir en más de uno, la delantera. Cuanto más nos aproximemos a las elecciones americanas con esa potencial candidatura de Donald Trump, que bueno, pues no es Joe Biden y la posición pues podría ser muy cambiante, pero ya no es esperar dentro de un año, noviembre, es que las primarias empiezan en 3 meses y a partir de ahí todo en Estados Unidos hay que tenerlo, como se diría en otras épocas, atado y bien atado, sobre todo en base a Ucrania. Por eso yo la manifestación que ha hecho Dmytro Kuleba la veo un poco también cargada de ciertos elementos de marketing. ¿Que se esté preparando algo? Pues posiblemente haya alguna propuesta, haya alguna oferta o alguna negociación incluso encubierta que no haya trascendido a la luz. Es decir, yo eso no lo sé, tampoco lo descarto, ¿no? Pero aquí sí que, y un poco por las declaraciones que decía Charles Michel de abrir la mano, aquí siempre en el ámbito europeo, pues claro, recordemos que, por ejemplo, hay países como Turquía que lleva 20 años esperando la adhesión y no llega ni va a llegar en el medio plazo. Aquí yo creo que la Unión Europea es consciente de que a lo mejor con Turquía, más allá de los debates de si Turquía era Europa, no era Europa, cultural, política, pero había en un primer momento una oportunidad, y es que Erdogan en su primera etapa en el gobierno era muy europeísta, ¿no? Y yo creo que en algunos sectores de Bruselas la sensación es que se dejó perder a Turquía en esa posibilidad de acercarlo a Europa, y esto, pues obviamente ahora ya sabemos hacia dónde va Erdogan, ¿no? Y yo creo que en parte Bruselas o la Unión Europea o la Comisión tienen esto en mente y no quieren o intentan no desaprovechar la posibilidad o la ocasión de es que me viene a la mente atrapar a Ucrania, pero no es el término, ¿no? De acercar y consolidar esa cercanía de Ucrania a la Unión Europea, ¿no? De convertirla en un Estado miembro para que ahora mismo hay un gobierno que es proeuropeísta, también lo era el de Poroshenko anteriormente, pero nada quita que quien suceda a Zelensky pues tenga una visión contraria, ¿no? Es decir, y Ucrania geoestratégicamente lo estamos viendo que es muy relevante, sobre todo en las relaciones con Rusia y en la OTAN. Yo creo que en el ámbito europeo se tiene un poco eso que se llama eurofatiga, que adolecen algunos candidatos a la adhesión que, claro, piden ser miembros en un momento determinado, están 15, 20 años, lo estamos viendo también en el caso de algún país balcánico, que bueno, pues las expectativas no se cumplen y esa eurofatiga al final es como un boomerang, se vuelve en contra de la Unión Europea y de las aspiraciones europeístas de los países que habían solicitado la adhesión. Y yo creo que esto también es algo que en las instituciones, como digo, se tiene en cuenta y que a lo mejor pues también en Toledo hay algún ministro o algún líder que está intentando que eso no suceda con el caso ucraniano. Por eso tampoco creo que sea acertado que se haga una apertura de la mano, como decías tú, que había dicho Charles Michel. Yo creo que eso también es un error. Es decir, que un país, y más de las dimensiones y con el peso demográfico y sobre todo el lastre económico para la reconstrucción que sería actualmente la economía ucraniana, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Es un proceso largo, es un proceso que tiene que hacerse y hacerse bien. Los tiempos se pueden acelerar, eso es innegable, ¿no? Se pueden diferenciar cada capítulo y hasta que no se cierre uno no se abre el otro, se pueden hacer todos de manera lo más simultáneamente posible, eso es otra cosa. Pero poner una alfombra roja, abrir la mano, yo creo que eso es un error, porque precisamente si la adhesión de cualquier país no se hace bien, lo vamos a pagar todos, el que entra y los que ya estamos. Y no es lo mismo que se haga mal una adhesión de un país minúsculo, de un país pequeño, que al final, bueno, pues
Lo vimos en la crisis financiera, no es lo mismo rescatar a Chipre que rescatar a España, ¿no? Y en este sentido, pues no es lo mismo una mala integración, a lo mejor para el caso albanés o para el caso normacedonio, con todo el cariño hacia estos dos países, porque al final, pues por tamaño, población y economía son mucho más modestos, que el que se puede hacer con Ucrania, ¿no? Y esto yo creo que también es importante tenerlo en cuenta de cara a ese horizonte 2030 que mencionaba Charles Michel. Sí, Luis, Adrián, en esa línea, evidentemente, claro, además se van a sumar países, ya no solo lo de Ucrania, Turquía, etcétera, que son países, en particular en la agricultura, van a demandar ayudas y con esto hay un desnivel importante y puede haber un descalabro presupuestario en Europa, pero bueno, ya veremos cómo se agencia y se agenda todo esto en los próximos años. Pero sacaba Adrián el tema de Ben Wallace, el ministro de Defensa, que no estudió nada, pero que se ha ido haciendo a sí mismo en determinados campos de batalla hasta llegar a ser, dicen allí, buen estratega, desde luego metido a política. Pudo ser primer ministro. Muchos de los correveidiles, antes de llegar Liz Truss y por la relación que él tenía con Boris Johnson, le situaban ahí. Incluso se ha hablado de él como próximo secretario general de la OTAN. Se llegó a hablar de Ben Wallace. Y sin embargo, hoy sale un poco por la puerta de atrás. En política el verbo dimitir no es reflexivo, en política te dimiten. Él ha sacado hoy un comunicado hablando de que, bueno, pues quiere volver con su familia, está divorciado, tiene los 3 hijos a los que ha visto menos, dice, desde que es ministro de Defensa, y que es el momento de parar. Bueno, todo esto es la versión oficial, pero luego van pasando cosas. La primera es que Ben Wallace es el tipo que ha dicho, cuando Ucrania ha pedido armas, que Reino Unido no es Amazon, y que esto no es el Amazon de las armas, que uno no pide y mañana te llegan en nuevos cohetes, ni te van a llegar mañana los Storm Shadow, ni mañana vamos a mandar nuevos tanques. Y lo dijo abiertamente, igual que se ha mostrado contrario en muchas ocasiones a la integración rápida en la OTAN de Ucrania, y como en muchas ocasiones se ha mostrado contrario a seguir enviando dinero a Ucrania. Hoy hay una reformulación, porque ha aprovechado esto Rishi Sunak para dar portazo al gabinete. Si fuera viernes, parecería una empresa el gabinete hoy en Reino Unido. También ha hecho cambios en el Ministerio de Energía, donde ha puesto claramente a una mujer amiga suya, con la que llevaba trabajando años, con la que ha estado trabajando incluso desde la banca de inversión, y hoy toma esa cartera de energía con lo importante y relevante que está siendo la energía para la inflación. ¿Cambia Sunak el gobierno, y os paso a preguntar esto, para plegarse a las necesidades internacionales que hay, de lo que se le va a pedir a Reino Unido y el apoyo que necesitan de Reino Unido, ya no solo en las distintas cumbres en Europa, evidentemente con el peso que ahora tiene, sino en particular con la OTAN, estos G20, etcétera, etcétera? ¿Le están cambiando el paso a Sunak y le están obligando a reformular el gabinete, o lo está haciendo de motu propio? Bueno, vamos a ver, curiosamente mi interpretación o nuestra interpretación sobre la figura de Ben Wallace era un poco opuesta, algo he dicho antes, ¿no? Ben Wallace, de hecho, estaba teniendo una posición de halcón dentro de la OTAN, es decir, esto es algo de alguna forma tradicional en el Reino Unido, que siempre ha sido de forma abierta o de forma alarmada lo más agresivo dentro de la OTAN, dentro de las políticas expansionistas, de las nuevas invasiones, etcétera, ¿no? Pero dentro de las políticas actuales con respecto al conflicto en Ucrania, Ben Wallace de hecho representaba el ala, desde nuestro punto de vista, el ala más agresiva. Y sí creo que este cambio tiene una relación precisamente con lo que está sucediendo en Ucrania, precisamente por lo que habéis comentado con respecto a Toledo, ¿no? Porque se está pensando en la necesidad de un nuevo contexto y quizás en ese nuevo contexto les interesa tener una voz con otra imagen, que sea capaz de hacer frente a un proceso de negociación al que Ben Wallace seguramente no está capacitado por esa posición de halcón, ¿no? Yo creo que las declaraciones que ha habido precisamente hoy sobre este tema, tanto en China como en Rusia, pues un poco apuntan en esta dirección. Yo apostaría porque realmente, efectivamente, es una decisión política que tiene relación con el conflicto de Ucrania, pero que tiene relación con la necesidad de abrir un contexto, vamos a decir, de negociación, ¿no? Bueno, eso, sí. Yo decía, o sea, no quita la agresividad que ha tenido para con el conflicto y efectivamente lo que está teniendo, no quita con el hecho de que efectivamente Wallace no pensaba que el conflicto se estuviera reconduciendo bien, en ningún caso. Quiero decir, como comenta Adrián, efectivamente Ben Wallace habría tomado cartas en el asunto de otra manera bastante distinta desde hace tiempo.
y lo que le cansaba era un poco este desgaste, quiero decir, de ir enviando, ir recolocando, ir etcétera, etcétera. Para Wallace esto no tenía sentido, y de ahí este cambio en las posiciones, efectivamente. No quería yo tampoco enfocarlo de otra manera, sino el hecho de que Wallace empezaba a tener declaraciones de cierto hartazgo al respecto de la situación que se está viviendo y de los envíos que está realizando Reino Unido a Ucrania, que le parece que no son ni en forma ni en tiempo han sido los adecuados, y que además se estaba haciendo más por aparentar que por llegar a algún punto. Y no quería seguir enviándolo, lo ha dicho varias veces en distintas entrevistas, creo que la última en The Guardian, él dijo abiertamente que no entendía por qué se seguía enviando material, porque no consideraba que fuera el camino, desde luego. Luis, en esa línea, cambio político, dice Adrián, evidente, y esa lectura desde Rusia y China de, bueno, están dando pasos hacia la paz, la evaluación que se hace desde Europa es similar. Sí, bueno, yo aquí un poco también quiero mencionar que bueno, desde una visión española o continental, los ministros, aunque estén en desacuerdo con el jefe del gobierno, no dimiten, ¿vale? Es decir, eso lo hemos visto, algún ministro que tiene un desacuerdo con el presidente del gobierno, con el presidente de la República en Francia, y bueno, no es tan normal que un presidente se vea abocado a sustituir a un ministro pues con mayor frecuencia, ¿no? En el Reino Unido esto sí pasa. En el Reino Unido es frecuente o más frecuente que en el continente, que un ministro que no está de acuerdo con la línea que está siguiendo el gobierno, pues dimite, e incluso eso tradicionalmente en algunos casos ha sido hasta un punto a favor para su carrera política, ¿no? Es decir, que esto en la política británica es algo que, entre comillas, es habitual. Se está más acostumbrado a ver este tipo de descontentos. Otra cosa es que luego él haya dicho que, bueno, pues que quiere estar con sus hijos, que el tema de la familia, esto lo hemos visto también recientemente en España con algún líder de un partido importante que ha hecho unas declaraciones similares. Es decir, esta es la excusa, o es un poco sobre el papel, el motivo, ¿no? Pero yo creo que lo que subyace detrás es ese descontento con la línea que está siguiendo el gobierno británico y que se prepara a lo mejor para los próximos meses. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, bueno, pues Rishi Sunak habrá hecho algún ajuste puntual para poner en esa cartera clave, como decíais, ante lo que pueda pasar a alguien de su propia confianza, que sabe que en principio no le va a traicionar, o en principio es alguien en la que puede apoyarse incluso, ¿no? Pero a partir de ahí habrá que ver qué pasa en los próximos meses, y también la trayectoria política de Wallace, porque esto ya decía que en el Reino Unido una dimisión puede ser un paso hacia adelante o una retirada, ¿no? Y en algunos casos no ha sido una retirada en absoluto. Por tanto, yo creo que la figura de Wallace es lo suficientemente importante y lo suficientemente interesante como para seguir pendiente de ella. Pregunta casi rapidísimo antes de irme a publicidad y cambiaros el tercio a Corea y a Japón, pero ¿veis a Ben Wallace de futuro secretario general de la OTAN? Y dos, el diario Pravda, el ucraniano, el Ukrayinska Pravda, publicaba esta mañana que está pensando Zelensky también en sustituir a su ministro de Defensa. ¿Va en esa línea, Adrián, de lo que comentas, de que se ha decidido dar un giro a todo el tipo de política de defensa y de exteriores para por fin poner las piedras que garanticen la paz? Puede ser. Pero claro, estamos hablando de un contexto, yo diría que de meses, ¿no? Es decir, es posible que no dure más que eso, porque yo veo muy difícil que sea capaz Occidente, la OTAN o este nuevo contexto diplomático que se ha abierto en la Unión Europea también, que sea capaz de poner sobre la mesa una propuesta estratégica que sea aceptable para las dos partes. No me da la sensación que estén todavía en ese contexto. Hay distintas posiciones, y entonces es posible que ahora se intente abrir una vía de negociación, que esa vía de negociación no salga y que, al contrario, dentro de unos meses se vuelva a reforzar la línea dura. Y esto abriría, por ejemplo, las
digamos, las opciones o las oportunidades para que personas como Ben Wallace accedan a la Secretaría General de la OTAN, ¿no? En este momento parece que están pensando en que quizás pueda haber una vía de negociación que sea suficientemente aceptable para ellos, pero siempre ha habido dos tendencias en Occidente, una tendencia más agresiva que la otra, y esa tendencia más agresiva me cuesta ver que esté realmente aceptando que pueda haber una solución diplomática. Hay que tener en cuenta que dentro de ese contexto, que no es solo Ucrania, que es ese mundo multipolar, hay una tendencia muy fuerte en Occidente, en esa élite corporativa occidental, en pensar que esto no es una solución para ellos. Es decir, porque no están perdiendo, con un diseño de ese tipo no pierden solo el control del mundo. Este sería solo el primer paso, porque si una vez que pierdan el control del mundo, el segundo paso va a ser que van a perder también el control de Occidente, de esa Europa y Estados Unidos que han venido controlando hasta hace poco. Y eso ya supone poner en riesgo sus fortunas, su carrera, incluso en algún caso su vida o su libertad, ¿no? Tienen esa sensación, vamos a decir, de agonía histórica, y en esa situación buscar una solución que sea aceptable para las dos partes, una solución diplomática, es muy complicado. Pero ya digo que ese es uno de los dos sectores. Me da la sensación de que en este momento hay un sector que está cogiendo peso, que está intentando vamos a intentar una vía diplomática a ver si llegamos a un acuerdo entre las dos partes, pero veo muy difícil realmente que ese acuerdo diplomático en los próximos meses vaya a salir adelante. ¿A este respecto? Sí, yo lo decía antes, ¿no? Una dimisión puede ser una retirada o un avance, ¿no? Aquí, en concreto, al de defensa de Ucrania lo van a dimitir, porque incluso le están empezando a vincular con temas de corrupción. Sí, yo en mi mente estaba pensando más en Wallace, en lo que la pregunta sobre si le vemos como secretario general de la OTAN. Pues sí, hombre, igual está construyendo su propia candidatura, ¿no? Es lo que yo decía. Hay veces que dimites, bueno, pues a lo mejor el hombre disfruta de su familia, pero esto es como algún compañero mío que es padre, y el otro día me decía, pues qué ganas tenemos de volver al cole, ¿no? Pues igual pasa tiempo con su familia y tiene ganas de volver otra vez al trabajo y acaba siendo un buen candidato, aunque sí que es verdad que a la hora de elegir el secretario general se tienen muchos factores en cuenta, no solo la trayectoria personal, sino también la proveniencia geográfica, bueno, algunas cosas más, ¿no? Pero bueno, yo ya lo decía, yo no le perdería la pista a este señor y creo que es una figura interesante como para que los próximos meses estemos un poco pendientes de ella. Y sobre el ministro ucraniano, pues bueno, pues yo sí que interpreto que puede ser la preparación del terreno o al menos el lanzamiento de un globosonda, ¿no? Porque al final, más allá del ministro de Defensa, sí que es verdad que le van a cesar por otras cuestiones, ¿no? Pero habrá que ver quién es el sucesor, la trayectoria que tenga o que haya tenido hasta ahora el sucesor, la moldeabilidad que tenga respecto a Zelensky. Es decir, habrá que analizar un poco la personalidad de quien vaya a suceder a este señor que digamos, le quedan horas o días en el cargo, ¿no? Pero a partir de ahí no hay que olvidar que no es el ministro de Defensa de Ucrania el que luego tiene que vender un posible acuerdo que implique una serie de cuestiones como a lo mejor cesiones territoriales o de cualquier otra índole. Va a ser el propio Zelensky y Zelensky tendrá que ir dando ciertos pasos si quiere llegar a un acuerdo. Sí que es verdad que yo la palabra acuerdo la veo muy alejada de lo que es la realidad. En algún otro programa utilizamos otra que a mí me gusta más, que es la de armisticio, ¿no? La de poner el conflicto en pause, darnos tiempo todos y a partir de ahí ir viendo posibles escenarios sin que haya ataques armados, ¿no? Pero bueno, ya digo que es que al final no va a ser el ministro de Defensa, va a ser Zelensky el que va a tener que vender, que hacer la operación de marketing de venta del posible acuerdo, del posible armisticio o de las posibles cesiones que puedan hacerse a Rusia. Igual que será Putin y no el ministro de Defensa ruso el que tenga que hacer lo mismo ante la opinión pública rusa. Y la sociedad ucraniana
tanto la sociedad ucraniana como la sociedad rusa están fuertemente polarizadas en estos momentos en el tema bélico, ¿no? Porque hemos llegado a un nivel en el que esto se vincula incluso con la religión, ¿no? El patriarca Cirilo de Moscú ha llegado casi a calificarlo no sé si ha llegado a utilizar las palabras, pero de guerra santa, de guerra justa. Es decir, estamos ya trascendiendo el límite de lo político, de lo social, y estamos yendo mucho más allá. Y esto, pues posiblemente, cuando toque la hora de venderlo, va a generar más de un quebradero de cabeza para bastantes personas y bastantes años hasta que esto pueda ser asimilado, digerido por parte de la población, tanto en Ucrania como en Rusia. Este bloque, está diciendo ahora el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, el ministro ruso, que la fórmula de paz que está presentando el presidente Zelensky o que ha presentado hasta ahora para un acuerdo de Ucrania es inaceptable y que a él le parece que cualquier otro medio está condenado al fracaso. Y se ha referido también al asunto del grano. Dice que tanto Putin como Erdogan, el presidente de Rusia y el turco, se van a reunir en las próximas semanas y que lo que sí están firmando ya es un acuerdo entre Turquía, Qatar y Rusia para el envío de 1 millón de toneladas de grano de manera gratuita, como se hace con los actuales envíos que está realizando Rusia del grano que saca en particular de Ucrania y envía a África. Con esto les voy a dejar 2 minutos y volvemos porque quiero preguntarles también por si de verdad existe un problema con Corea del Norte. Al final, Reino Unido, Estados Unidos y Japón están también ahora, van a tener una reunión, un encuentro para realizar después una declaración conjunta acerca del uso de armas en Corea del Norte y la injerencia que consideran que tiene Rusia. Nos dan 2 minutos y Adrián y Luis nos explican un poco en realidad lo que está ocurriendo allí. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Sueños a orillas del Mediterráneo. Sueños que podrás revivir una y otra vez. Sueños que construimos a medida. Sueños que te permitirán desconectar de la rutina. Vive la vida. Sueña despierto. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001.
Ya estamos de vuelta aquí en Todos Geopolítica y casi cerrando en realidad porque se nos ha ido la hora hace un segundito. Adrián Celaya y Luis Rodrigo de Castro al otro lado de la pantalla y a ellos les traslado la pregunta. Ayer Japón dijo, estamos viendo disparos, al menos hemos detectado el disparo de un misil balístico por parte de Corea del Norte. Corea del Norte está teniendo unas relaciones, bueno, especialmente llamativas, por decirlo de alguna manera, con Rusia en los últimos meses y en base a eso Japón, Estados Unidos y Reino Unido están, dicen, particularmente preocupados. ¿Qué desarrollo le veis a eso? Casi brevísimamente, Adrián, Luis, ¿cuál es el problema real que puede suponer Corea del Norte en esas aguas? Bueno, yo creo que esto engancha con el concepto que hemos comentado antes de relación entre los BRICS, ¿no? Es decir, casi de países que se alían en base al enemigo común, ¿no? Entonces, el hecho de tener, digamos, existe una guerra en Europa, la amenaza de una guerra en el Pacífico, esto facilita que, digamos, potencias que están de una forma o de otra, desde una perspectiva u otra, enfrentadas con el eje atlántico, empiecen a colaborar intensivamente entre ellas, ¿no? Y Corea del Norte tiene relaciones tradicionales, por un lado con China, por otro lado con Rusia, y entonces que esas relaciones ahora se intensifiquen y se utilicen y que tengan una plasmación militar no es en absoluto extraño. El que sean más o menos graves pues va a depender de cómo evolucione el conflicto global. Desde otra perspectiva, esto puede dar una mayor tranquilidad en el sentido de que hace también más difícil que Corea del Norte, en ese blindaje autoprotector que tienen, con esa casi paranoia histórica que tienen con respecto a Occidente y con respecto a las potencias prooccidentales, hace más difícil que un estallido por parte de Corea se produzca de forma disparatada o espontánea. Es más fácil que si algo sucede en la península de Corea sea de alguna forma coordinado con China o con Rusia dentro de ese posible estallido global. Luis. Sí, no, y además esto Corea del Norte es una práctica habitual, de vez en cuando lanza un misil, de vez en cuando hace ejercicios militares, a lo mejor en aguas de Corea del Sur, es decir, esto es algo que periódicamente lleva sucediendo toda la vida, por así decirlo, y el que ahora pues haya habido este movimiento, pues yo coincido plenamente con Adrián en que se enmarca en esa alianza tradicional de Corea del Norte hacia Rusia y China, sobre todo, y ese refuerzo de la parte más pacifista, que también yo añadiría atlantista, por esa simpatía que suelen tener hacia los miembros, esa mayor colaboración hacia los miembros OTAN, pero yo lo veo como una tendencia incluso lógica, ¿no? Es decir, la conexión Corea del Norte, China, Rusia, la conexión Corea del Sur, Japón, Estados Unidos. Pues con todo eso nos vamos a quedar y, bueno, decís que hace pruebas, lo de disparar misiles balísticos cerca de las aguas de Japón, es verdad que alguna vez lo ha hecho, pero no sé yo si a este nivel y con este artefacto, porque siempre se habla de las famosas pruebas nucleares, se ve poco de esas pruebas nucleares en Corea del Norte, aunque se especule con que haya mucho, que no digo yo, ni me voy a meter en ese asunto sin vuestro conocimiento. Adrián Celaya, como siempre, el presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada, es un gusto, como no puede ser de otra manera. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU, lo mismo. Lo malo es que siempre me quedo sin tiempo, pero seguiremos hablando. Gracias a los dos por esa luz, por lo que arrojáis. Nos vamos a ir, volvemos con Rolling Stocks y con esa reunión que vamos a dar ahora a las 5:30 de ministros de Exteriores, bueno, con todos los detalles de lo que está ocurriendo en esa cumbre europea en Toledo.